Bueno, muy buenas tardes, estimados diplomantes de fonoaudiología. Ya vamos a dar inicio con el módulo 3, para lo cual les presento a la licenciada Zulma Solís, quien va a ser la docente de este módulo. Licenciada Zulma, puede iniciar en cualquier momento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes del diplomado de fonoaudiología en educación especial. Para mí es un gusto estar acá y ser parte de este plantel docente que se ha conformado para dicho diplomado, ¿no? Bueno, a continuación me voy a presentar. Permítanme compartir. Bueno. Indicarles que mi persona está a cargo del módulo número 3. El módulo se denomina Principios de Rehabilitación y Terapias en el ámbito de educación especial. Ustedes ya han cursado previamente 2 módulos y me imagino que ya van orientándose un poquito más y empapándose sobre lo que ofrece este diplomado, ¿no? Bueno, yo soy licenciada en educación, soy maestra de educación especial, hice mi formación y mi licenciatura en la Escuela Superior de Maestros Juan Misael Saracho. También soy licenciada en psicopedagogía, eh, egresada de la Universidad Católica Boliviana. También soy especialista en terapia del lenguaje, hice una especialidad en la Universidad Nacional Federico Villarroel de Lima, Perú. También tengo una especialidad en trastornos del neurodesarrollo y educación, realizada en la Universidad Pedagógica Nacional Mariscal Sucre. Actualmente estoy cursando una maestría en trastornos del neurodesarrollo y autismo en la Universidad Nacional Siglo XX. Y pues también he concluido un proceso de intervención fonoaudiológica en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, con esta formación que voy teniendo, pues voy ahora a poder compartir lo que conozco y seguramente a generar mucha experiencia junto a ustedes, y el aprendizaje que tengo, pues espero que sea favorable y sea del agrado de ustedes, y así puedan ustedes ampliar también esa visión en cuanto al campo de fonoaudiología, ¿sí? Antes de iniciar, siempre es bueno aclarar que nosotros tenemos un cronograma de trabajo, una agenda de trabajo, la cual está establecida. Estamos iniciando hoy con nuestra primera clase y hoy vamos a hacer y a desarrollar la unidad número 1, que es la introducción a la rehabilitación y las terapias en educación especial. Mañana continuamos con la unidad número 2, que es la evaluación fonoaudiológica. El siguiente sábado vamos a tener los tipos de terapias, y también la unidad número 4, que son terapias de estimulación orofacial para niños con dificultades en trastornos de la fonación y articulación, ¿no? El domingo igual vamos a continuar con las terapias de estimulación orofacial, vamos a hacer algo de práctica y pues también vamos a ir viendo cómo nosotros podríamos hacer este tipo de intervención. Y ya del 14 al 20 de octubre se tendría la etapa asincrónica, donde ustedes tendrían que realizar el trabajo para poder concluir el módulo. Muy bien, pues solo pedirles y aclararles que por favor a los participantes se sientan libres de poder levantar la manito con el icono en Zoom, para que así puedan, cuando tengan alguna duda, alguna inquietud, pues no tengan, no tengan temor, no se sientan restringidos. La participación es libre. A mí me gusta que participen y por ahí, si surgen dudas, pues las vamos a resolver juntos, ¿sí?
pues también pedirles que estén ubicados en un espacio tranquilo donde ustedes puedan estar enfocados en lo que vamos a ir trabajando y puedan participar en este proceso, ya que es un proceso de formación, que ustedes están haciendo un gran esfuerzo por poder estar aquí, entonces que sean de mucho provecho esta actividad, ¿no? Eh, bueno, antes de iniciar, me gustaría que por favor se haga la presentación de los participantes y conocerles un poquito más, porque también es importante conocer en qué áreas están trabajando, cuál es la profesión y cuál es su inquietud y las expectativas que tienen al respecto de este módulo, ¿sí? Así es que por favor voy a ceder la palabra, voy a ir nombrando de acuerdo al nombre que tienen ahí en, en Zoom. Vamos a empezar, por favor, con Rosario Beatriz Loza. Rosario Beatriz, ¿está? Bien, pasemos. Saraí Oropesa. Buenas tardes, Licen. Buenas Eh, tardes. Mi nombre es Saraí, soy psicóloga de profesión y actualmente me encuentro trabajando en un centro de educación especial. Un gusto, Saraí. Gracias. Vamos a ceder la palabra a Arminda Edith. No la escucho. No importa si nos escribe al chat. Escríbanos ahí en el chat. Ya, yo lo voy a leer, no se preocupe. Mientras tanto, cedemos la palabra a Ana Delcy. Muy buenas tardes, Licen. Mi nombre es Ana Delcy. Soy maestra de educación especial. Actualmente trabajo en un centro de educación especial con niños con el trastorno del espectro autista. Buenas tardes, un gusto. A ver, también tenemos a Iris, Iris Sánchez. Buenas tardes, licenciada. Mi Buenas nombre tardes. es Iris Sánchez, soy fisioterapeuta de profesión y trabajo en un centro de educación especial con niños con discapacidad. Muchas gracias. Muy bien. Ahí mientras Arminda Edith va escribiendo y haciendo su presentación, pues vamos a ir bien. Me alegra, la mayoría son maestras o psicólogas, fisioterapeutas, pero que están dentro del ámbito de educación especial. Eso es muy importante. Muy bien. Perfecto. Entonces, hoy vamos a dar inicio, Arminda. A ver, no se puede habilitar el micrófono, dice Rosario Beatriz igual. No se preocupen. A ver, solamente pónganme si son maestras, si están en educación especial, entonces uno también ya va a orientarse. Muy bien.
Eso, Arminda ahí escribió, trabaja en el nivel primario, es maestra y le interesa el curso porque tenemos que trabajar en inclusión. Uy, perfecto, perfecto, Arminda. La verdad es que sí, es un proceso un poquito complejo, ¿no? Pero ahí vamos. Vamos, mientras más nos formamos, más nos informamos también, entonces nosotros vamos a tener mayor facilidad para poder desenvolvernos y atender a niños con diferentes discapacidades y dificultades en el aprendizaje, ¿no? Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la presentación del contenido. Pues indicarles también que nosotros estamos iniciando a ver a las 5:20 con el desarrollo del contenido. A las 6:15 más o menos vamos a tener un break, una pausa activa. ¿Listo? Así es que, como les había indicado, siéntanse libres de poder preguntar en el momento que salga la duda. No tengan pena. Pues así vamos a ir aclarando muchas dudas y vamos a estar también participando en el desarrollo del contenido. Bien, entonces, esta unidad número 1 es la introducción a la rehabilitación y a las terapias en educación especial. Pues antes de poder desarrollar este contenido es importante que nosotros tengamos claro cuál es el concepto de rehabilitación. En 1969, la Organización Mundial de la Salud define el concepto de rehabilitación como el conjunto de medidas médicas, educativas, sociales y profesionales que están involucradas para preparar o para reparar o readaptar al individuo con el fin de que alcance la mayor proporción posible de capacidad funcional. Es decir, si la persona tiene algún tipo de dificultad, discapacidad, entonces la rehabilitación es un proceso que tiene como un objetivo ayudar a esa persona para que recupere su función o actividad que ha perdido debido, esto puede ser por una enfermedad, una lesión, una discapacidad congénita o cualquier otra situación que se haya ido presentando. ¿Sí? Este proceso puede incluir diferentes tipos de terapias y tratamientos según el diagnóstico que presente la persona, ¿sí? Y también tiene que adaptarse este tratamiento a las necesidades que presenta esa persona puntualmente, ¿sí? No podemos generalizar, ¿no? Entonces, es importante que la rehabilitación sea desde la necesidad de la persona. Entonces, con esa definición y ese concepto que nos dan, podemos decir que la rehabilitación puede abarcar diferentes áreas. Si la necesidad de la persona es amplia, entonces las áreas que van a llegar a intervenir también van a ser amplias, ¿no? Por ejemplo, en el área física, en el área ocupacional, cognitivo, socioemocional, conductual, en el área del lenguaje, porque no nos olvidemos que una persona se va desarrollando en 5 dimensiones que son importantes, ¿sí? Tenemos la dimensión cognitiva, que involucra netamente el desarrollo de procesos cognitivos, donde la persona es capaz de demostrar en acciones lo que sabe, lo que conoce, ¿no? Y en esto también tenemos nosotros las funciones ejecutivas, todo este proceso cognitivo que involucra netamente a la función cerebral. También tenemos el área conductual, que es netamente la función de cómo la persona se desenvuelve en diferentes espacios, ¿no? La parte conductual es fundamental. La parte socioemocional, el estado anímico de esa persona, cómo está, cómo se siente, porque eso va también a demostrar en cómo se va a ir relacionando con los otros. La parte del lenguaje, que es un hito muy importante porque a partir del reconocimiento del nivel de desarrollo del lenguaje, esta persona también va a poder
desenvolverse de mejor forma, interactuar con otros o tal vez se va a ver limitado en algún momento y esto también puede llegar a influir en su proceso de aprendizaje, ¿sí? También tenemos el área motor, ¿no? Motor grueso, motor fino, que es muy importante que todas las personas nos vayamos desarrollando estas habilidades, porque en todo lo que nosotros hagamos a nivel funcional va a estar involucrado, ¿sí? Y por último tenemos el área de, a ver, y hemos dicho cognitivo, conductual, lenguaje, socioemocional y motor. Esas 5 dimensiones son importantes. Y en el desarrollo de estas 5 dimensiones tiene que generarse también un equilibrio, ¿no? Es decir, que toda persona tiene hitos y etapas del neurodesarrollo a las cuales a cierta edad se deben adquirir. Si hay algún tipo de alteración, entonces las personas no van a poder adquirir esta habilidad y ahí ya nosotros empezamos a ver y determinar si presenta algún tipo de discapacidad, dificultad o alteración, ¿sí? Es por eso que las diferentes profesiones, diferentes profesionales hacen intervención cuando alguna persona presenta algún tipo de alteración o discapacidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el área de fisioterapia y teníamos una compañera del área de fisioterapia que se enfoca en la mejora de la movilidad, del fortalecimiento físico, ¿sí? Tenemos también el área de terapia ocupacional, aunque en nuestro país actualmente los profesionales en esa área son muy contados y muy cotizados, pero estos profesionales también se encargan de ayudar a la persona a que desarrolle actividades en su vida diaria, también en la parte sensorial van interviniendo y pues ese es su campo y su área de trabajo. Tenemos el área de psicología, puede ser psicología educativa, psicología conductual, ya dependiendo de la especialidad que tengan, y estos profesionales también van a ir ayudando más en la parte conductual y autorregulación de la persona que lo requiere, ¿no? También tenemos el área de psicopedagogía, que es el apoyo y acompañamiento en los procesos de aprendizaje, no solamente a nivel de contenidos, de temas que se pueden desarrollar en la escuela, sino a nivel de conocimientos funcionales en el diario vivir, ¿no? Y también ahí tenemos el terapeuta del lenguaje o fonoaudiólogo, ¿sí? Y yo les hago acá una aclaración porque muchas veces pensamos que fonoaudiólogo es una cosa y terapeuta del lenguaje es otra, o tal vez logopeda, porque son diferentes términos que se vienen manejando, pero en sí estos profesionales con distintas denominaciones intervienen en el área del lenguaje, ¿sí? Entonces, vamos a ir mencionando terapeuta del lenguaje, fonoaudiólogo, logopeda, pero son lo mismo. En distintos países se denominan de diferente forma y la misma formación que uno tiene, entonces puede tener diferente denominación, ¿sí? Estos profesionales se encargan de trabajar e intervenir en el área de la comunicación y las habilidades lingüísticas que requiere desarrollar la persona, ¿sí? Estamos mencionando estos distintos profesionales, entre otros, porque sin duda la lista sería más amplia. Tenemos diferentes profesionales que de una u otra forma necesitan intervenir. ¿Por qué? Porque la persona que está siendo atendida en ese momento o está siendo evaluada, pues requiere de diferentes profesionales, ¿no? Como un neuropediatra, un pediatra, y otros profesionales más. Pero es importante destacar que una rehabilitación no solamente se centra en la recuperación física de la persona, sino que también es importante la parte psicológica, social y laboral, ¿no? El objetivo siempre es el tener que mejorar la calidad de vida de la persona y ayudarla a ser lo más independiente posible en su vida diaria. Ese es el objetivo fundamental de una rehabilitación, ¿sí?
tener que mejorar la calidad de vida de la persona a la cual se le está brindando esta rehabilitación para que pueda ser lo más independiente posible y pueda desenvolverse de la mejor forma ante la sociedad. Entonces, si nosotros hablamos y vemos que una persona está con cierta dificultad en algún área, es importante que se piense en una rehabilitación como parte de un proceso multidisciplinario. ¿Por qué decimos multidisciplinario? Porque intervienen diferentes profesionales de distintas áreas, ¿no? En el que pueden participar, pueden hacer parte de un equipo para brindar una atención de manera integral y personalizada al individuo, ¿sí? Puede que para una persona yo necesite de un fonoaudiólogo, un fisioterapeuta y un psicólogo. Para otra persona puede que necesite fonoaudiólogo, psicólogo y nada más, ¿no? Entonces, dependiendo del perfil que tenga la persona, vamos a ver qué tipo de profesionales van a ser parte del equipo, ¿sí? Como les indicaba, ahí tenemos, por ejemplo, profesionales como médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, maestros de educación especial. Cada uno desde su área, desde su rubro, puede ir aportando para el mejor desempeño de la persona. Entonces, es importante que nosotros hablemos y conozcamos bien la diferencia de un equipo multidisciplinario o un equipo interdisciplinario, ¿sí? Vamos a hablar de estos dos términos que son fundamentales para poder entender hasta dónde llega el rol de la persona o del profesional y qué es mejor, si es que a alguno les parece que es mejor, ¿no? Interdisciplinario o multidisciplinario, ¿sí? Para esto vamos a ceder el micrófono. A ver, lluvia de ideas. ¿Qué creen que es el equipo interdisciplinario? ¿Qué les sugiere el término? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? A ver. Si hablamos de equipo interdisciplinario, ¿qué nos sugiere el término? ¿Saraí? ¿Alguna definición tal vez? Son personas profesionales en distintas áreas que se unen para lograr un objetivo común. Ya, gracias, Saraí. Bien. Ana Delcy. A ver. ¿Qué le sugiere el término de equipo interdisciplinario? A ver, Rosario Beatriz dice, interdisciplinarios son todas u otras disciplinas que coordinan para sacar adelante una situación. Bien. Eso. Entonces, vamos a ir viendo nosotros las diferencias entre interdisciplinario y multidisciplinario. Bien. Si bien muchas veces algunos profesionales lo usan de manera indistinta, se podría decir ese término, pero tiene su pequeña diferencia, ¿no? Y es importante conocerlo porque a partir de ello también nosotros como profesionales en distintas áreas podemos ir viendo si nosotros en el lugar donde trabajemos, en el centro donde nos vayamos desempeñando,
podemos hacer un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, ¿sí? Entonces, entre sus características, nosotros podemos ir viendo que el equipo interdisciplinario se centra en un objetivo compartido, ¿sí? Se basa en la experiencia y el conocimiento de cada uno de los miembros o profesionales que conforman el equipo para abordar de manera colaborativa, holística, en los problemas que presenta la persona a la cual están interviniendo, ¿sí? En este equipo interdisciplinario, los miembros trabajan juntos, interactúan y se comunican de manera más estrecha para integrar sus perspectivas y conocimientos. La colaboración y la interacción entre las disciplinas son fundamentales para lograr un enfoque integral y completo en la resolución de problemas. Ese es el concepto del equipo interdisciplinario. Vamos a ver cuál es el concepto de equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario está compuesto por diferentes expertos en distintas disciplinas que trabajan de manera independiente desde sus áreas, en sus propios objetivos, desde su propia perspectiva, ¿sí? Cada miembro del equipo aporta su conocimiento y experiencia específica, pero no hay una integración profunda en las disciplinas, ¿sí? En este tipo de equipo, cada miembro se enfoca en su área de especialización y contribuye desde su propio campo de experiencia, ¿sí? Esa es la definición del equipo multidisciplinario. ¿Cuál es la diferencia entre equipo inter y multidisciplinario? La diferencia radica en la forma en que los miembros o expertos profesionales colaboran y se enfocan en la resolución del problema, ¿sí? Hemos dicho que el equipo interdisciplinario se relacionan, todos tienen un mismo objetivo y pues se van complementando para poder hacer la intervención, ¿sí? El equipo multidisciplinario, cada miembro se va a centrar en su propia área de especialización, en lo que está trabajando para poder lograr el objetivo que requiere y así de esa forma ir interviniendo desde lo que uno conoce, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos la imagen, tenemos diferentes profesionales, ¿sí? Pero que cada profesional va a integrar, va a ser parte importante del equipo, porque desde su perspectiva, desde lo que ha detectado en la persona, va a ir trabajando desde su experiencia para que esta persona pueda lograr, si no bien superar, pero pueda hacer más llevadera esa dificultad que viene presentando, ¿sí? Entonces, con esta definición, este concepto, y pues detectando la principal diferencia que existe entre la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, ¿qué creen que es mejor? O tal vez ambos son buenos, ¿no? A ver, vamos a escuchar la opinión. Bien. Arminda dice, evalúan a las personas con diferentes necesidades. Sí, Arminda, el equipo se encarga de hacer esas evaluaciones en el área de educación especial, sí. A ver. ¿Queda clara la diferencia entre interdisciplinariedad y multidisciplinariedad? Sí, Lisa. Ya. Adelante, Saraí.
Sí, le decía que me quedó claro la diferencia de ambos conceptos. La verdad Perfecto. no tenía ese conocimiento. A mi parecer eran lo mismo, digamos. O sea, no me había tomado el tiempito de investigarlo o ver si había diferencia o no. Mm, Bien, Saraí, gracias. Ahí Rosario dice, pienso que es mejor la atención de forma interdisciplinaria. Bien. Secundina Ortega dice, ya, me está saludando, bien. Bien, llegó tarde a clase, perfecto. Entonces, sin duda, tener que ser parte de un equipo de diferentes profesionales de distintas áreas es importante porque nosotros podemos ver que un profesional nomás tal vez puede estar errándose o equivocándose en una intervención o una evaluación. Es por eso importante tener la opinión de otros profesionales más que puedan ayudar a la misma persona, al mismo sujeto, y a partir de estas sugerencias, este intercambio de ideas, pues uno puede hacer también una intervención. Personalmente, yo me voy inclinando más por una intervención multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque en una intervención multidisciplinaria, nosotros como profesionales podemos evaluar a la persona desde distintas áreas del neurodesarrollo y podemos hacer nuestra intervención, ¿no? Entonces, bueno, yo les comparto en cuanto a lo profesional, porque aparte de ser maestra y trabajar en un centro de educación especial, pues también trabajo en el área clínica y trabajo haciendo evaluaciones y trabajo con un equipo multidisciplinario donde nosotros vamos haciendo evaluación e intervención. A partir de ello, nosotros vamos planteándonos cuál va a ser mi objetivo desde mi área, pero sin dejar de lado y sin desconocer lo que el otro profesional también está viendo, ¿no? Entonces, personalmente parto de tener que realizar un trabajo desde un equipo multidisciplinario, de acuerdo a las necesidades que presenta la persona. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Me alegra saber que les está quedando claro el concepto y que, bueno, como decía ahí la compañera, a veces no nos detenemos a pensar en eso porque a veces se nos va, ¿no? Y a veces pensamos que es lo mismo y no había sido así. Hay una pequeña diferencia, pero que sí marca, pues, una diferencia en lo que se puede hacer y decidir en el momento, ¿no? Entonces, si hablamos nosotros de equipo interdisciplinario en el ámbito de educación especial o multidisciplinario, podemos indicar que en educación especial y varios centros así cuentan con diferentes grupos de profesionales, ¿no? De diferentes disciplinas que trabajan de manera colaborativa para brindar la atención a los estudiantes que presentan las necesidades educativas especiales, ¿sí? Este equipo puede estar compuesto por diferentes expertos de distintas áreas, partiendo desde el maestro de educación especial, desde el área educativa, y teniendo un equipo multidisciplinario de diferentes profesionales como un psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicomotricista, si fuera el caso, terapeuta ocupacional, pero así de a poco en muchos de nuestros centros de educación especial en Bolivia, pues se van implementando y se están equipando, ¿no? Están teniendo más profesionales de distintas áreas para que se haga un trabajo de manera multidisciplinaria, ¿sí? Entonces, el objetivo principal del equipo multidisciplinario es proporcionar una evaluación completa
íntegra, ¿sí? De una intervención adecuada para poder luego, a partir de esa evaluación, hacer una intervención adecuada a las necesidades que presenta la persona, ¿sí? Cada profesional, como les decía, y esto es importante siempre resaltar, cada profesional desde su experiencia y su formación va a poder aportar los conocimientos, ¿sí? Para desarrollar el plan de intervención personalizado, promoviendo el bienestar del estudiante. Eso es fundamental. Entonces, muchas veces creen que los profesores, nosotros somos todólogos, ¿no? Que podemos hacer todo. Y no es así, no es así. Nosotros podemos conocer diferentes áreas, diferentes espacios, y podemos ir ampliando nuestro conocimiento, pero no lo vamos a saber hacer todo como lo haría otro profesional de distinta área, ¿no? Entonces, eso es muy importante siempre tenerlo presente. Y a veces dice, ay, pero la profesora no hizo eso. Ah, pero entonces la profesora tiene que responder a esto, o es que necesitamos a otro profesional que nos ayude en este proceso. Es importante tener siempre claro esa perspectiva, porque a partir de ello también se va a poder dar diferentes soluciones a las situaciones que se presentan con nuestros estudiantes o con las personas que están requiriendo algún tipo de servicio, ¿sí? Entonces es necesario que se haga una buena evaluación de inicio para luego poder continuar con una intervención y poder hacer todo un proceso, ¿no? Si hablamos de un equipo multidisciplinario, es importante que se conozca también cuáles son las funciones que deben desempeñar cada persona o profesional que es parte de este equipo, ¿sí? Porque no se trata solamente de realizar, yo solamente me voy a limitar a esto y más nada. No, yo soy parte de un equipo y al ser parte del equipo, de lo que yo conozco, voy a compartirlo para que así el otro profesional también sepa cuál es la limitación que presenta en la otra área tal vez que está afectado, para que así él también pueda, esto pasa y este profesional va a trabajar con esto, entonces, ¿yo qué puedo hacer desde mi área? ¿Sí? A ver, vamos a ir bien. Estas funciones son el realizar evaluaciones y diagnósticos para identificar las necesidades y fortalezas de los estudiantes. Es necesario porque si se realizan las evaluaciones y diagnósticos adecuados, esta identificación va a ser precisa. Las necesidades y fortalezas del estudiante se tienen que identificar. Lamentablemente, muchas veces nosotros como profesionales caemos en este hecho de solamente enfocarnos en lo malo, en lo que le falta al niño. Y dejamos de lado las fortalezas o habilidades que el niño tiene para poder desarrollar, ¿no? Entonces, muy importante que el equipo multidisciplinario tenga claro de que no solamente es la discapacidad, la dificultad o la alteración que presenta, sino que también hay que evaluar y resaltar la habilidad y la fortaleza que tiene esta persona para poder desarrollar cualquier otra función. Porque en esa habilidad y esa fortaleza nos vamos a apoyar para ayudarle a desarrollar la parte que está más débil, ¿sí? Eso es importante considerar. También otra de las funciones es el desarrollar planes de intervención individualizados y establecer metas específicas para cada estudiante, ¿sí? Si bien hay planes de intervención a nivel individual o grupal en los centros de educación especial, porque
porque la necesidad puede ser una en algún área y puede ser de acuerdo a la edad en la que están los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho en el centro donde yo trabajo, pues estaban haciendo el planteamiento de hacer una intervención grupal desde el área de psicología para poder ayudar a los estudiantes en la parte socioemocional, la parte socioemocional que se veía afectada, ¿no? Era una problemática grupal que se estaba presentando en el momento, entonces, por los tiempos, por todos los otros factores que influyen, entonces se había pensado en hacer una intervención de manera grupal. Y me parecía perfecto porque se adecuaba a la problemática que se estaba generando, no solamente en una persona, sino en varios del grupo, ¿no? Pero también hay una intervención individualizada y la cual se tiene que respetar, ¿no? Desde el equipo multidisciplinario como profesionales de distintas áreas, yo tengo que conocer cuál es la evaluación que tiene ese niño. Si no ha venido con una evaluación, yo tengo que poder hacer una evaluación, ¿sí? Si bien no es para dar un diagnóstico, pero yo tengo que conocer cuáles son estas habilidades o limitaciones que está presentando para poder hacer una intervención. No podemos iniciar una intervención sin tener un diagnóstico o una evaluación. Y muchas veces se falla en esta función, ¿no? Que es importante. Porque a veces, bueno, ven, vamos a trabajar, vamos a hacer intervención desde lo que yo creo que tú necesitas y no es muchas veces así, ¿no? Y no veo logros y no veo avances. ¿Por qué? Porque tal vez he saltado un punto que es muy fundamental, la evaluación o el diagnóstico, ¿no? Es muy importante. Y aquí también es importante considerar que el equipo multidisciplinario entre sus funciones tiene el hecho de proporcionar terapias y tratamientos especializados, ¿sí? Esto quiere decir que los profesionales tienen que estar pues formados en el área que es de su formación o que haya hecho un curso superior, pero que sea un curso donde realmente haya adquirido buenas bases. ¿Qué pasa? A veces nosotros hacemos un curso de 4 horas, un curso de 2 horas, y a veces nosotros no podemos llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque ese curso es muy limitado. Porque tal vez nosotros podemos estar aprendiendo solo conceptos y ya llevarlo a la práctica nos es complicado, ¿no? Entonces hay que seguir formándose y seguramente podemos nosotros con el conocimiento más amplio poder hacer una mejor intervención, ¿sí? ¿Y qué pasa en este caso? Por ejemplo, el tener que proporcionar las terapias y tratamientos especializados, porque si yo soy maestra de educación especial, si yo soy psicopedagoga, difícilmente yo voy a poder hacer una intervención desde el área física con algún niño que presente alguna alteración física. Difícilmente, porque yo no conozco bien cuál es, incluso poderle dar un diagnóstico de cuál es su alteración y cómo yo podría rehabilitar, ¿no? Entonces, no voy a poder hacer una intervención. O desde el área psicológica, conductual, aunque pese que muchos de nosotros tenemos conocimiento en el área, pero tal vez las técnicas y estrategias específicas y puntuales nos falta manejar. Entonces, yo no voy a poder ayudarlo del todo a este niño si no tengo el apoyo de un psicólogo, ¿no? Y si coordinamos mejor, vamos a ir viendo los cambios. Eso es importante considerarlo. Otra de las funciones es brindar apoyo emocional y psicológico tanto a los estudiantes como a sus familias. Y aquí venimos a tocar un punto muy importante que no solamente es centrarnos en el niño, el estudiante, el paciente que se llega a tener en el momento, sino que también se debe considerar al círculo familiar, ¿sí?
porque el círculo familiar de una u otra forma influye en el desempeño de la persona, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que el niño asiste a la escuela, asiste a una terapia, y cuando la información y el trabajo que se realiza en terapia solamente queda en ese espacio y no se saca afuera, no se empieza a generalizar en casa, entonces muchas veces ese aprendizaje o ese logro queda ahí y el niño no lo demuestra y no lo apropia como tal para desempeñarlo o mostrarlo en diferentes espacios. Entonces, esto también llega a limitar en algún momento a la persona que está recibiendo esta intervención y por ende la familia, por desconocimiento muchas veces ellos no pueden hacer más nada, ¿no? Pero si el equipo multidisciplinario indica, yo soy la psicóloga, yo voy a hacer esto, yo soy el fonoaudiólogo, yo voy a hacer esto y necesito que hagamos esto. O al finalizar las sesiones le diga, se ha hecho esto y usted en casa me ayuda con esto. Entonces, es más fácil. Evidentemente no todas las familias son comprometidas, pero yo como profesional ya estoy haciendo esto de transmitir la información. Y la familia de una u otra forma en algún momento se va a involucrar y va a ser partícipe de este trabajo, este proceso que se está desarrollando. Es importante que nosotros siempre tomemos en cuenta al niño no solamente como un individuo, no, sino como una personita que es parte de un núcleo familiar, parte de un núcleo social, y que todo lo que nosotros vayamos a hacer, pues él lo tiene que empezar a generalizar en las acciones, en la forma de cómo se desenvuelve con la familia, saliendo de casa, con la sociedad, los amigos del barrio. Todo esto entonces se empieza a generalizar. Y cuando el niño empieza a generalizar, entonces ahí es cuando realmente está adquiriendo esta habilidad, esta capacidad y se está desenvolviendo de mejor forma. Y por ende la calidad de vida va a ser mejor en uno u otro aspecto. Entonces es importante que nosotros siempre tomemos en cuenta a la familia, ¿sí? Otro aspecto importante en las funciones del equipo multidisciplinario es colaborar con los docentes y otros profesionales de la escuela implementando estrategias de apoyo en el aula, ¿sí? Muchas veces los maestros, me ha pasado, yo hablo desde mi experiencia en este caso, porque me pasó que en algún momento me sentí sola y sentía que no podía más yo con la situación que estaba pasando con un pequeño, ¿no? Entonces, fue como para decir, no, alto, pausa, tú no estás sola aquí, tú necesitas y tienes que tener el apoyo de otro profesional que te va a ayudar. Entonces, es este proceso. El no sentirnos solos en el proceso que vamos haciendo y pedir el apoyo necesario de otro profesional cuando se requiere, ¿sí? Nosotros, por lo menos en el centro ahora actualmente este año tenemos un psicólogo y fonoaudiólogo. Entonces ya vamos nosotros teniendo el apoyo y cuando vamos detectando que hay una gran dificultad con algún pequeño, entonces hacemos la derivación y solicitamos el apoyo. Y hacemos que la familia se comprometa en este proceso. Y así vamos logrando. No vamos a decir, hemos tenido grandes logros porque sería mentirles, pero estamos en este camino y estamos avanzando de a poco, ¿no? Bueno, otra función del equipo multidisciplinario es monitorear el progreso del estudiante, realizar ajustes en el plan de intervención según sea necesario. ¿Cuán importante es este punto? Porque muchas veces nosotros tenemos que seguir el proceso tomando en cuenta diferentes pasos y no solamente iniciamos en la evaluación y al finalizar o cuando ya terminó la gestión yo voy a ver qué pasó. No, porque necesitamos hacer ajustes en el proceso.
necesitamos ver qué está pasando, qué cosas está funcionando y si tal vez no lo está funcionando como yo quisiera, qué otras cosas podría hacer para que funcione. Entonces, sabiendo todo esto, seguramente muchas otras cosas van a ir mejorando. ¿Sí? Algo que se debe tomar en cuenta también, y está en las funciones del equipo multidisciplinario, es proporcionar orientación y capacitación a los padres y cuidadores para que puedan apoyar el desarrollo de sus hijos. ¿Sí? Entonces, una vez más, venimos a hablar de los padres, la familia, que se involucren, que participen. Muchas veces vamos a recibir una negativa, puede ser que ellos mismos se limiten por diferentes situaciones, porque no han aceptado todavía la situación en la que se encuentra el niño, la discapacidad que presenta, están en la etapa del duelo, pero hay que lograr esto. Y esto no se hace solo nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? En este punto también como equipo multidisciplinario, por ejemplo, en el centro donde trabajo, no solamente se dijo a la psicóloga y a la psicopedagoga, hay que hacer esto y hablar con la familia, sino que desde la parte administrativa también surgió esta iniciativa de tener que contar con el apoyo. Bueno, vamos a acudir a la defensoría y que la defensoría nos venga a dar charlas a los papás sobre estos temas que son importantes. Y se vio que está funcionando mejor, que los papás no a un 100% están involucrándose y están participando, pero ya el escuchar también a otros profesionales que están siendo parte de esta problemática que se viene presentando, entonces también hace que ellos, sí, se empiecen a involucrar más, ¿sí? Se interesen por lo que está pasando. Entonces, no solamente es el tener yo solamente con estos profesionales y los otros nada. No, no, no. Al equipo multidisciplinario se puede integrar cualquier otro profesional en el momento que el paciente así lo requiera. Y es así que nosotros vamos a ir identificando. Entonces, algo que tenemos que resaltar y destacar es la colaboración y comunicación efectiva que se debe tener entre los miembros del equipo multidisciplinario, porque ellos son fundamentales en este aporte en cuanto a las perspectivas, expectativas que muchas veces se vienen generando con nuestros niños. Y tiene que haber siempre una estrecha colaboración, ¿sí? Porque si no hay esta colaboración, la atención muchas veces se ve limitada. No es una atención de calidad, ¿no? Y muchas veces, pues, nuestros niños van pasando el tiempo y siguen con la misma dificultad y en muchas ocasiones se van agravando. Y eso es a lo que no se tiene que llegar, bajo ningún motivo o circunstancia, ¿sí? Entonces se tiene que trabajar, se tiene que apoyar y se tiene que ayudar. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna opinión, alguna duda? Estamos para compartir ideas. A ver, desde la experiencia, tal vez ustedes en su centro de educación especial, en la escuela donde trabajan, han tenido la oportunidad de ser parte del equipo multidisciplinario o interdisciplinario. ¿Qué dice Arminda? Pueden escribir al chat igual, ahí vamos a ir leyendo. A ver, ¿qué dice Iris?
En mi centro es equipo multidisciplinario, dicen. Qué lindo. ¿Y qué tal le parece el trabajo del equipo multidisciplinario? ¿Cree que están cumpliendo con las funciones? Sí, yo creo que sí, estamos cumpliendo. Bien, gracias, Iris. Qué lindo es escucharles decir que sí, que se está trabajando como tal vez se espera, ¿no? Y que estamos ahí. No vamos a decir que muchas veces nuestra realidad, la situación en los centros de educación especial, pues también es diferente, ¿no? Cada centro tiene su contexto, tiene su realidad y a partir de eso, pues también se va a ir trabajando. Y lamentablemente tenemos esta limitación de muchos profesionales en algunos centros y que actualmente no se cuenta con otros profesionales de otras áreas, pero de a poquito se van equipando, ¿no? Y en este trabajo de equiparse, pues también hay que ir creciendo. Por ejemplo, la compañera que me decía que es maestra de educación primaria. A ver, vamos a ver. Arminda me decía que es de educación primaria, ¿no? Entonces, bueno, en la educación primaria es a veces difícil el tener que contar con un psicólogo, un psicopedagogo, a no ser que muchas veces los padres de familia contraten, ¿no? Pero también es importante, voy a conectar, que como maestra de educación regular, pues no se sienta sola, ¿no? Actualmente la normativa de educación especial en la resolución 01 también está establecido y dice, ¿no? Que el maestro de educación regular, al detectar algún estudiante que presente alguna alteración o dificultad en su proceso de aprendizaje, entonces puede acudir al centro de educación especial más cercano para recibir el apoyo y la orientación necesaria para poder acompañar en el proceso al estudiante. ¿Sí? Vamos a leer algunos mensajitos que dice Arminda. Dice que es muy importante contar con el equipo multidisciplinario, el apoyo del municipio para colaborar en la educación regular. Sí, sin duda, sin duda. Y está establecido también en las normativas, ¿no? Rosario dice que en su centro ve que el tiempo de atención es muy breve, sin duda, es algo que nos limita bastante. Y debido a que atienden otros niños y que vienen de regular para hacer sus diagnósticos. Sí, sí. Esa es una limitación con la que se está atravesando y bueno, esperemos que pronto otros centros de educación especial igual empiecen a tener su equipo multidisciplinario y pues puedan atender también a otros estudiantes de las escuelas regulares. Sin duda, eh, no es solamente en distintas ciudades, ¿no? Es el problema que viene acarreando muchos otros lugares. Imagínense peor en las provincias donde muchas veces es un solo centro y a veces no hay ni equipo multidisciplinario para brindar una atención, ¿no? Ana Delcy dice que en su centro la realidad es muy diferente porque no cuenta con un equipo multidisciplinario, ¿ven? Eso es lo que les indicaba, ¿no? Que muchas veces es pues diferente porque no hay el equipo multidisciplinario, no hay los profesionales que se requieren. Arminda indica que al detectar a estudiantes con necesidades, las maestras del Centro de Educación Especial apoyan e informan a los padres para que realicen el diagnóstico. Bien, ve, ahí está, ahí hay un logro y eso es muy importante. Y el tener que trabajar con la maestra de educación especial, pues también es parte de un equipo, porque se logra conformar un equipo. Desde lo que yo conozco y desde mi experiencia, voy a poder aportar para que nosotros logremos algún resultado con este pequeño o este niño
al que estamos nosotros atendiendo, ¿sí? Muy importante ese aspecto. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Me alegra escucharles, me alegra leer sus mensajes porque sé que están siendo participativos en este curso. Y eso es muy bueno porque no solamente me quedo hablando yo y compartimos muchas ideas, ¿no? Aquí lo fundamental es el tener que conocer y el ser parte de. Uno, el tener que sentirnos que no estamos solos, no estamos solos. No nos tenemos que echar la carga nosotros solos, ¿sí? Porque si no, podemos desmayar en el camino y en el proceso, o podemos hasta equivocarnos. Entonces, lo importante acá es poder respaldarnos con distintos profesionales. Y ahí me dirá, pues, Ana Delcy, por ejemplo, ¿qué hago yo si no hay equipo multidisciplinario en el centro? Tenemos que recurrir a otras instituciones. Y esto ya depende mucho de que ustedes como maestros se reúnan, hablen con la directora. ¿Por qué? Porque como les indicaba en alguna oportunidad, se ha tenido experiencia, hemos recurrido a la defensoría, hemos recurrido a otras áreas del municipio donde ellos también tienen equipos de profesionales que pueden venir a apoyar, ¿sí? Entonces aquí es importante que también se firmen convenios, se puedan buscar y gestionar diferentes apoyos de otros profesionales para que sean parte del equipo y nosotros no nos estanquemos y nos limitemos con solamente decir, tal vez no hay esto, no hay, pero podemos gestionarlo, podemos ver de que algo vaya mejorando y vaya cambiando esta situación. A ver, dice Nadelsi, es un trabajo arduo para nosotros los maestros, ya que tratamos de atender a todo lo que podemos, pero lo importante es que siempre estamos capacitándonos, sin duda, para poder seguir contribuyendo con este proceso de inclusión. Sin duda, Nadelsi, el trabajo que como maestras realizamos es muy, muy arduo. Y ahí yo comparto esto de que tal vez muchas veces se presenta alguna situación y ay, ni podemos dormir pensando en qué está pasando con este niño, qué podría ser yo, qué más podría hacer. Y pues ahora también tiene que haber esta pregunta de, ¿a quién más puedo recurrir? ¿Sí? Eso es importante porque solos no vamos a lograr muchas cosas y es bueno que sigamos formándonos, aplicándolo para ganar experiencia y a partir de ello también poder nosotros aportar en los equipos multidisciplinarios. ¿Sí? Muy bien. Ahí Saraí levantó la manito, ¿quiere opinar? Les tengo Adelante. una preguntita. Había dicho yo que trabajo en un centro de educación especial. Soy psicóloga de profesión, pero en el centro en el cual este, estoy más cumpliendo rol de maestra porque hay solamente una maestra eh, que es la directora encargada o algo así. Entonces, al no haber otro maestro, me toca estar en aula y de hecho me dieron como carga horaria de aula, digamos. Entonces, mi pregunta sería, dado el caso que me hicieran cumplir el rol de psicóloga, ¿cuál o qué esperaría o de qué forma tendría que intervenir desde el área de psicología en el centro así de educación especial? ¿Cuál sería la función? Muy bien. Bueno, dependiendo de la necesidad de la población, ¿no? Generalmente un psicólogo en los centros de educación especial están más desde la parte educativa, ¿no? Cuando se hace la detección de estudiantes que presentan algún tipo de dificultad, discapacidad en su proceso de aprendizaje, entonces también ahí un psicólogo educativo hace las adaptaciones, aplica algunas estrategias
específicas para que el niño vaya logrando y desempeñándose de mejor forma en su proceso educativo. Si es que su formación y su especialidad está dentro de la psicología educativa, ¿no? Pero si estamos Ya. dentro de la psicología conductual, entonces vamos a tener que trabajar más desde la parte de la conducta y desde la parte socioemocional del niño, ¿no? Entonces, dependiendo cuál sea la necesidad también, entonces hay que hacer la intervención. Muchas veces, pues no basta solamente con que nosotras tal vez tengamos una formación. Por ejemplo, yo soy psicopedagoga, pero yo puedo dedicarme como psicopedagogía educativa, psicopedagogía forense, psicopedagogía clínica, que es mi área. Entonces, ahí vamos viendo y definiendo en qué área más o menos nos queremos ir desenvolviendo, ¿no? Y tal vez desde el área educativa esa sería la función, Saraí, el tener que hacer intervenciones, pero previamente hacer evaluaciones, ¿no? Evaluar cuál es la situación del niño para poder a partir de ello hacer intervenciones y ver cuáles son las dificultades y las fortalezas, como nos indicaban, ¿no? Para poder trabajar. Ya, en este caso, en el centro, la mayoría son personas eh, con discapacidad auditiva e intelectual. Entonces eso mismo me genera como que la duda, ¿cómo puedo proceder por hacer con una persona con discapacidad auditiva con test que con materiales o herramientas que implican para evaluar que el evaluado hable, ¿no? Y es un Claro. poquito, me pongo a pensar, ¿no? Si en caso me pongo a aplicar mi profesión, en este caso yo sé aplicar test que requieren que el paciente hable, ¿no? Pero la mayoría de los estudiantes ahí son personas que no hablan, que no escuchan y demás. Ahí la dificultad, ¿no, Saraí, de la población a la que tú vas atendiendo? Sin duda es, al tener una población con discapacidad auditiva, pues el hacer las evaluaciones te va a costar mucho porque no existen muchas evaluaciones eh, que sean no verbales, ¿no? Pero Exacto. sin duda, por ejemplo, la prueba Tony 3, creo que es esa prueba es no verbal. Entonces, esa tal vez te podría ayudar, pero hay que ver la población con la que tú estás trabajando, las edades, y para poder ver cuál es la necesidad de esta población, porque muchas veces hay una población, por ejemplo, que tiene discapacidad auditiva en tu caso, entonces tal vez pueden ver desde la parte socioemocional que se va afectando de una u otra forma, ¿no? Entonces, y si es la necesidad de tu población, porque eso también hay que verlo. Tal vez no es la demanda que está teniendo tu población y puedes enfocarte desde otro espacio, ¿no? Gracias. Listo, Saray. Muy bien. Espero bueno, esta primera parte haya sido de grandes aportes, que hayamos aclarado algunos conceptos y algunas ideas. Nos vamos a la pausa activa, descansen, estírense, vayan a tomarse su vaso de agua, caminen un poco. Nos vemos a las 6:30, 10 minutitos, ¿sí? 10 minutitos, por favor, y volvemos a las 6:30.
Cholita.
Muy bien, retornamos. Retornamos a la clase. A ver, deditos arriba con los iconos de Zoom para ver si están ahí. Muy bien. Vamos a continuar. Bien, habíamos ido viendo y hablando de la importancia de la conformación de equipos multidisciplinarios en los centros de educación especial y sobre cómo cada profesional puede ir aportando a este equipo siempre con el objetivo fundamental de poder ofrecer un mejor servicio, una mejor atención a la persona que así lo requiera, ¿no? Vamos a ir viendo también ahora empapándonos un poquito más en cuanto a las funciones del fonoaudiólogo o terapeuta del lenguaje en los centros de educación especial, ¿sí? Y hace rato surgía la duda de la compañera, ¿qué puedo hacer yo desde mi profesión, pero estoy desempeñando este cargo, ¿no? Entonces es importante también que nosotros, a partir de este diplomado, porque los espacios se están empezando a generar. Lamentablemente en nuestro país no hay muchos profesionales licenciados en fonoaudiología, ¿no? Entonces, ante el requerimiento de los centros de educación especial, nosotros con nuestro diplomado ya podemos postularnos a algún cargo de fonoaudiología o de terapia del lenguaje. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo el conocimiento, estamos aprendiendo y seguramente también pues podríamos nosotros aportar en estos equipos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del fonoaudiólogo terapeuta del lenguaje en el centro de educación especial? Es importante conocer que el... Le voy a mandar un mensajito, ¿no? Sí. Bien. Vamos a volver a compartir. Es importante saber que la función del fonoaudiólogo o terapeuta del lenguaje es el de desarrollar procesos de evaluación, diagnóstico, tratamiento de los trastornos que atañen a la comunicación, ¿sí? Estos se manifiestan mediante diferentes alteraciones, pueden ser en la voz, la capacidad de habla, el lenguaje, la audición y muchas veces la deglución. Entonces, en todas estas áreas, el profesional en fonoaudiología o terapeuta del lenguaje puede intervenir, ¿sí? Es importante que el profesional conozca hasta dónde puede trabajarlo y qué otra área corresponde al otro profesional para que así también puedan complementarse posteriormente, ¿no? ¿A quién va dirigida este trabajo o esta intervención? No es que tengo 10 niños, a los 10 niños los tengo que atender. No, yo tengo que ir identificando y por eso un primer paso es la evaluación para poder dar un diagnóstico. Y muchas veces el tener que dar un diagnóstico no solamente es parte de un fonoaudiólogo, ¿no? Hay que recurrir a un psicólogo, a un psicopedagogo, a un neuropediatra para poder determinar y respaldarnos si realmente la persona que está siendo evaluada presenta este tipo de alteración y así se da un diagnóstico, ¿sí? ¿A quién va dirigida la atención que realiza el fonoaudiólogo en el centro de educación especial? Va dirigida a todos los niños que tengan dificultades asociadas al área del lenguaje, ¿sí? El lenguaje en sus dos niveles.
lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo. Estas problemáticas pueden ser más comunes de tratar con la terapia del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de diagnósticos y de problemáticas nosotros podemos ir identificando en los centros de educación especial? Estas, tenemos que considerar que muchas veces esta alteración del lenguaje, en muchos otros casos, viene como una comorbilidad del diagnóstico o de la presencia de algún grado de discapacidad en la persona. Es decir, que si yo tengo un estudiante con discapacidad intelectual, puede que una de las características también sea el hecho de que presenta un lenguaje limitado o alterado, o al final no hay un desarrollo del lenguaje, ¿no? O si yo tengo alguna estudiante con discapacidad o con trastorno del espectro autismo, puede que este niño no haya desarrollado la parte del lenguaje oral, pero sí esté desarrollada la parte del lenguaje comprensivo. O puede que su nivel de desarrollo del lenguaje esté muy por debajo de lo esperado para la edad que tiene el niño, ¿no? Si tengo un niño con TDAH, puede que su lenguaje sea tan, pero tan acelerado que no respete el ritmo, no respete la pragmática, ni regule el tono de su voz, ¿no? Puede que cumpla estas características. Y no solamente presenta alteración en su lenguaje, sino que es parte de algún tipo de trastorno del neurodesarrollo o algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el equipo multidisciplinario. En cuanto al área de fonoaudiología, yo puedo ir detectando si el niño presenta trastornos de articulación o reproducción de sonidos, como son la dislalia, disglosia, disartría. Estos conceptos los han desarrollado en el anterior módulo, ¿no? Puedo ver también si el niño presenta trastornos de la fluidez del habla, si el niño presenta tartamudez. Puedo ver si el niño presenta trastornos de la voz, la disfonía, ¿no? Trastornos de la alimentación, alteración en la deglución y disfagia. Alteraciones en la lectura y la escritura. La dislexia, disgrafía, disortografía. Alteraciones en la comprensión y la expresión del lenguaje. El retraso del lenguaje, trastorno del lenguaje, actualmente trastorno específico del lenguaje o trastornos neurodivergentes o alguna situación de demencia también, ¿no? También pueden estar los problemas del lenguaje pragmático, que son las dificultades para poder elegir el lenguaje socialmente de manera adecuada, ¿no? Entonces, este tipo de problemas yo puedo identificar en los niños, ¿sí? Dependiendo del caso y la situación. Pero hay que ver también, como les indicaba, si es que solamente es el lenguaje o también hay una alteración en la parte cognitiva, en la parte motora, conductual, socioemocional y la parte motora, ¿no? Es importante considerar esos aspectos. El fonoaudiólogo o terapeuta del lenguaje, como parte del equipo multidisciplinario, puede ayudar a los niños en el habla, para que aprendan a expresarse de manera más clara, para que ellos puedan sentirse puedan sentirse seguros de sí mismos y puedan tener esta confianza para poder expresarse de manera oral sin tener dificultad. Puede que ellos lleguen a disminuir esta dificultad que presentan o pueden eliminar, ¿no? Este tipo de diagnóstico que hayan llegado a presentar. Para ello es importante que se haga una intervención puntual, precisa y que
la intervención que realice el fonoaudiólogo también pues sea parte del equipo multidisciplinario, ¿no? También es importante el trabajo de las dificultades en la lectura y la escritura, ¿no? Donde se reduce la probabilidad de la aparición de dificultades en el aprendizaje o en el posible fracaso escolar. Este es un aspecto muy importante y hay varios estudios que así lo determinan, donde hay antecedentes, no al 100%, pero sí en su mayoría, que cuando un niño presenta retraso en el desarrollo de su lenguaje o presenta alguna alteración, es muy probable que llegue a tener problemas en su proceso de lectoescritura, ¿sí? Es decir, que si el niño está tropezando con varias dificultades, está costando el tener que hablar claro y no lo está logrando, puede que cuando llegue a la etapa del proceso de la lectoescritura, se vea afectado o limitado, ¿sí? Y eso es lo que actualmente pasa, ¿no? Que muchas veces los niños cuando van a preescolar o a prekinder, resulta que muchos presentan un lenguaje a nivel fonológico mal limitado, se podría decir, que no está bien articulado algunos fonemas o sonidos del lenguaje, y lo cual hace que se vea alterado, ¿no? O tal vez no tiene un amplio vocabulario y la parte sintáctica y semántica se ve también afectada. Entonces, este aspecto hace que el niño se vea limitado. Y si no ha sido tratado, no ha sido atendido a tiempo y esta dificultad la sigue acarreando y la sigue acarreando, puede que cuando llegue a un primero de primaria, el proceso de la lectoescritura sea más complejo para él. ¿Por qué? Porque no está logrando solucionar esa dificultad que tenía, ¿sí? No está teniendo el apoyo del profesional en el momento esperado. Es por eso que muchas veces a los 2 años hay muchos niños que no han desarrollado todavía su lenguaje. Entonces, si no han desarrollado su lenguaje a nivel expresivo, comprensivo y que no sigan secuencias o no sigan instrucciones simples, entonces ya es un signo de alarma y que muchas veces ahí es donde se tiene que empezar a buscar al profesional indicado para que así puedan hacer un proceso de intervención y ver si realmente está dentro de un trastorno o solamente es la situación del momento, ¿sí? Es muy importante que sea muy asertiva esta intervención, porque si por ahí muchas veces es un mito este dicho de que, ay, no habla, pero yo he hablado más tarde, entonces va a hablar más tarde o va a demorar un poquito en hablar. Entonces, muchas veces se pierde el tiempo y se está perdiendo el mejor momento donde el niño podría empezar a desarrollar esta habilidad o empezar a corregir alguna dificultad que esté presentando, ¿sí? Entonces, es importante que las familias sean conscientes de este proceso porque a la larga esto puede desencadenar en algún tipo de dificultad en el aprendizaje y por ende puede llegar hasta el punto de tener un fracaso escolar. Y por ende la experiencia de estar en este proceso formativo pues es más complejo para el niño, ¿no? Otro aporte que puede hacer el fonoaudiólogo es encargarse de la prevención de algunos posibles trastornos de la comunicación, poniendo el foco de atención en la etapa infantil. Aquí está muy claro el hecho de que, así como nosotros, todas las personas, tenemos diferentes etapas e hitos de desarrollo en la parte motora. Por ejemplo, ya me tengo que aprender a levantar mi cabeza, sentarme, después tengo que empezar a girar para poder luego tener la fuerza necesaria y gatear
y llegarme a parar, todo eso y caminar, es un proceso complejo, pues el lenguaje también es un proceso complejo, que implica no solamente la parte motora para poder articular, sino también la parte cognitiva que requiere para que así se pueda desarrollar este proceso complejo. Y este proceso no se da de la noche a la mañana. No es que mi niño habló a los 2 años y ya. ¿Qué pasó los primeros años, el primer año de vida? Es importante que en distintas etapas o edades el niño haya logrado algunos hitos importantes. Y eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? ¿Cuáles? Porque para nosotros poder identificar algún tipo de alteración y trastorno, necesitamos conocer cuáles son los hitos del desarrollo normal en el área del lenguaje. ¿Sí? Entonces, a partir de ello, nosotros si detectamos tempranamente, seguramente pues estos trastornos pueden ser atendidos previamente y puede que ni siquiera se llegue a un diagnóstico de trastorno. ¿Sí? También dice que el aporte del fonoaudiólogo es más frecuente en los niños infantiles o en la primera infancia, más sin embargo, también se puede intervenir en las dificultades de la comunicación en adulto. Es decir, si por ahí hay alguna persona que desarrolló todo bien durante su infancia y en algún momento de su vida presenta un ACV y es una afectación al lenguaje, pues un fonoaudiólogo puede hacer este tipo de intervención para rehabilitar el área del lenguaje, ¿no? Y para ello es importante que el fonoaudiólogo esté capacitado tanto en el conocimiento de las estructuras neurocerebrales, así como la parte de la musculatura orofacial, parte de todos estos procesos que influyen en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo. También nos dice que el trabajo realizado desde fonoaudiología o terapia del lenguaje en el equipo multidisciplinario es fundamental, ya que interviene para que las personas que padecen de algunas alteraciones, dificultades, discapacidades, logren comunicarse con éxito en situaciones cotidianas. ¿Cuán importante es este proceso de la comunicación? Porque muchas veces sí, yo no logro expresar lo que quiero comunicar, entonces me veo aislado de poder interactuar con los otros, ¿no? Me veo limitado. Y si no logro comunicar y no logro interactuar, no logro cubrir mis necesidades, hacer saber al otro qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que me interesa, todo eso, entonces me voy a ver muy limitado. Y por eso es que muchas veces en las diferentes discapacidades, si está afectada el área del lenguaje, muchas veces está limitada la forma de interactuar. Si nosotros hablamos del lenguaje, no solamente lo estamos haciendo en la parte expresiva de manera oral, ¿no? También podemos hacer mediante el lenguaje de señas, mediante la escritura. Pero si ninguno de estos canales están activados, entonces realmente me voy a ver limitada de poder comunicar, ¿sí? Y es ahí donde el fonoaudiólogo tiene que hacer un trabajo y una intervención adecuada para que esta persona pueda usar ese lenguaje de manera funcional y pueda expresar lo que necesita, lo que quiere y pueda ser más eficiente, porque ese lenguaje lo va a usar en una terapia psicológica, ese lenguaje lo va a usar en sus clases, ese lenguaje lo va a usar en todo espacio, ¿no? Entonces es importante ese aspecto. Te cedo la palabra, Saraí. Adelante, por favor. Una consultita, le dicen. Los psicólogos, psicopedagogos y demás áreas involucradas en la educación tienen la facultad de poder diagnosticar un trastorno del lenguaje, del habla,
o solamente identificar la presencia de alguna anomalía en el mismo para luego derivar al profesional correspondiente, en este caso al fonoaudiólogo. ¿Aló? De una comorbilidad, entonces el fonoaudiólogo es el personal y el profesional adecuado para poder hacer este diagnóstico y esta evaluación, ¿sí? Más sin embargo, si nosotros vamos viendo las diferentes pruebas, por ejemplo, si yo como terapeuta del lenguaje recibo a un niño y solamente voy a aplicar la parte del lenguaje y voy a dejar de que el niño no procesa bien la información, el niño tiene problemas a nivel cognitivo, entonces puede que mi diagnóstico sea errado. Puede que el problema que está presentando en su desarrollo del lenguaje no solamente sea eso, sino que tenga una causa a nivel cognitivo, ¿sí? Y eso lo va a llegar a determinar un psicólogo, un psicopedagogo, incluso un neuropediatra, que muchas veces necesitamos los estudios necesarios y el informe del neuropediatra para poder determinar si realmente hay algún tipo de alteración en la parte estructural y funcional del cerebro, ¿no? Entonces, todo esto, por eso, para dar un diagnóstico, muchas veces no solamente lo hace un profesional, sino que requiere de otros profesionales, ¿sí? Lo que Para veíamos poder. entonces en un inicio, ¿no? De los equipos multidisciplinarios, ¿no? Porque a Así veces es. sucede que en algunos casos a veces la gente, claro, desconoce, ¿no? Y piensa que en una sesión ya se van a ir con los resultados o el diagnóstico. Y más aún en lo que concierne a la terapia psicológica, pues lleva su tiempo, ¿no? En la primera sesión uno conoce su motivo de consulta, se hace el encuadre, pero difícilmente uno va a dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso muchos procesos quedan a medias, porque ellos quieren que en una sesión ya saber cuál es el problema, la causa y la solución. Así es, Saray. Lamentablemente, muchas personas por el desconocimiento caen en este error, ¿no? Y generalmente este es el error de los padres de familia, que muchas veces creen que en una consulta ya el profesional va a decir, su hijo tiene esto y esto y esto, y le va a dar hasta su intervención y su diagnóstico y todo lo demás, ¿no? Entonces siempre es bueno aclarar la situación. ¿Cuál va a ser el proceso? Porque la evaluación es un proceso que requiere de diferentes sesiones para poder diagnosticar, ¿no? Más aún o sea, si vamos a evaluar en cualquier área, nosotros necesitamos tener mayor respaldo, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo les cuento desde mi experiencia. Generalmente a mí me llegan pequeños que están en prekinder, que están en kinder o en primero de primaria, o niños que tienen algunas características del trastorno del espectro autismo. Y cuando los papás me dicen, tiene esto, y quiero el diagnóstico, a veces vienen y quieren el diagnóstico en un día. ¿Mi hijo tiene o no tiene autismo? ¿Y qué voy a hacer? O sea, esa es muchas veces la intriga de la familia, ¿no? Entonces uno tiene que saber orientar. Primero, esta evaluación es observativa. Usted está viendo estas características en su niño, muy bien, vamos a evidenciar si hay realmente estas características o qué otras características más yo como profesional puedo estar evidenciando. Entonces, a partir de esta observación, se van determinando qué tipo de pruebas podríamos nosotros aplicar y qué otros profesionales necesitamos en este tipo de evaluación, ¿no? Entonces, a partir de ello ya se va conformando el equipo, vamos a ir viendo qué cosas podemos ir evaluando, qué tipo de pruebas psicométricas vamos a utilizar, con quiénes necesitamos hacer las entrevistas, todo esto, y ya es un proceso que generalmente nos toma entre 5 a 6 sesiones, donde
el niño es evaluado de forma observativa, de manera con las pruebas psicométricas, de manera funcional en diferentes espacios, si es en la escuela, si es en la casa, videos, todo eso. Entonces, para hacer una evaluación necesitamos todo este tipo de apoyo. Y muchas veces ni siquiera nosotros tenemos la última palabra, porque si detectamos que hay algo más, vamos con un neuropediatra. Y el neuropediatra pide y solicita los estudios necesarios y así se sigue el proceso. Entonces, una evaluación no es que se va a dar en una sola sesión, porque sería esa evaluación tal vez no está teniendo el respaldo científico necesario para poder determinar si realmente presenta esa condición el niño o no, ¿sí? Entonces eso se tiene que considerar mucho y orientar a la familia en una primera sesión, porque creer de que nosotros, porque somos psicólogos, psicopedagogos o terapeutas del lenguaje, vamos a estar diciéndoles todo, es pues equivocarse, ¿no? Equivocarse porque incluso ni la misma experiencia es que nos permite a nosotros el poder determinar. Y muchas veces eso se genera, ¿no? En las familias, y tener que llegar a un diagnóstico y decir, ah, sí, solamente porque lo vi, sí, su niño tiene autismo. ¿Y con qué respaldo lo estoy indicando? He aplicado las pruebas necesarias. ¿Estoy capacitada para poder aplicar esas pruebas necesarias? ¿Tengo la formación y el conocimiento para poder hacer eso? Entonces, si no lo tengo, entonces tengo que derivar al otro profesional para que de esa forma el otro profesional también lo haga de manera adecuada, ¿no? Porque, ¿qué pasa actualmente? Tenemos muchos niños que presentan diferentes diagnósticos pero no han sido evaluados de manera adecuada, ¿no? Entonces, se ven ahí las dificultades y si no hay una buena evaluación, pues la intervención también no va a tener una buena base y ahí se ven limitados. Por eso, una vez más, podemos indicar que el equipo multidisciplinario es importante. ¿Alguna otra duda? Nos quedó claro el aporte que hace el fonoaudiólogo terapeuta del lenguaje en el equipo multidisciplinario. Sí, Licen. Bien, gracias. Entonces, hasta aquí hemos concluido nuestra unidad número 1. Para mí es un placer haber compartido esta clase con ustedes, haberles escuchado, haber leído sus opiniones, es un gran aporte, ¿sí? Hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo, sin duda. Y muchas otras cositas y dudas y conflictos que por ahí nos vayan a surgir, tenemos que empezar a solucionar. Pero hoy nos quedemos con esto, de que no estamos solos en el trabajo, de que necesitamos apoyarnos con otros profesionales para poder brindar una mejor atención, ¿sí? Incluso para el mismo bienestar como profesionales. También nos quedemos de que el profesional en logopedia, fonoaudiología o terapia del lenguaje, que es lo mismo, este profesional va haciendo una intervención muy fundamental. ¿Por qué? Porque en muchas de las condiciones, de las dificultades y discapacidades que presentan nuestros niños, está alterado el lenguaje, de una u otra, ¿sí? Entonces es fundamental que el profesional en esta área conozca ampliamente cómo puede desde evaluar, poder intervenir, acompañar en el proceso, hasta poder llegar a a concluir un proceso donde tal vez ya se logró superar la dificultad o necesita seguir acompañando en el proceso al niño, dándole las adaptaciones, dándole las estrategias adecuadas que le permitan desenvolverse de manera funcional y de mejor forma. ¿Listo? A ver, hasta aquí. ¿Alguna duda? Bueno, espero que
que hayamos aclarado conceptos. Mañana a las 10 de la mañana las espero porque no veo ningún varón acá. Las espero y pues mañana estén igual ahí todas activas porque mañana vamos a hablar un poquito vamos a hablar sobre el desarrollo del lenguaje, los hitos esperados para tales edades. Vamos a hablar sobre la anamnesis que la compañera nos decía, el proceso de evaluación, y pues para luego poder ver en los siguientes, en la siguiente unidad, la siguiente semana, pues la intervención también, de qué forma podría. ¿Listo? Muy bien, que tengan una linda noche, los veo mañana. Hasta Muchas mañana. gracias, Ligen. Muchas gracias. Hasta mañana.